El sol de Sonora era un yunque incandescente sobre la tierra agrietada, un martillo divino que forjaba el silencio y la desolación. En este desierto sin nombre y sin ley, en la frontera olvidada de México de 1880, la vida se resumía en una ecuación brutal de sed y supervivencia. Cactus saguaro se erguían como centinelas esqueléticos, testigos mudos de un mundo donde la compasión era un espejismo y la violencia la única fuente de agua clara. El aire, pesado y polvoriento, cargaba el olor a pisinta, artemisa seca y el presagio de muerte que se cernía sobre cada roca, cada sombra. Era una tierra de nadie, un purgatorio donde las almas no venían para ser juzgadas, sino para ser perdidas, corroídas por la soledad y la crueldad que el propio suelo parecía exhalar, nutriendo solo lo más duro e implacable en el corazón de los hombres. En ese escenario de desesperación cabalgaba Silas, un hombre tallado en la misma materia áspera del desierto, exsoldado, ahora un vaquero cuya alma era tan estéril como el paisaje se movía con la economía de movimientos de un depredador. Su rostro, un mapa de cuero curtido por el sol y la amargura, exhibía ojos que no reflejaban la luz, sino que la absorbían, pequeños abismos de una indiferencia gélida. El rifle Winchester descansaba en sus brazos con la familiaridad de un miembro amputado, una extensión de su voluntad. Su montura, un caballo tan exhausto y encallecido como su dueño, pisaba con renuencia, cada paso una protesta contra el calor implacable y el peso de la crueldad que llevaba en su lomo, una carga invisible pero aplastante que definía la existencia solitaria de su amo. La caza de Silas aquel día no era por sustento, sino por algo más primitivo, la afirmación de su dominio sobre un mundo que lo había masticado y escupido. La guerra le había enseñado que la moralidad era un lujo para los débiles, y la soledad, su única compañera constante, le susurraba que el poder era la única verdad. No buscaba un ciervo o un jabalí. Su instinto, agudizado por la brutalidad, olfateaba una presa diferente, una que pudiera saciar el hambre de su alma vacía. Este es el tipo de historia que te desgarra por dentro, que te hace cuestionarlo todo. No contamos cuentos de hadas, exploramos el alma humana en su forma más cruda y real. Si tienes el coraje para enfrentar estas verdades, únete a nuestra tribu. Estamos en una misión para llegar a los 1000 valientes que no le temen a la oscuridad. Suscríbete ahora mismo y dinos desde qué rincón del mundo nos estás viendo para que sepamos hasta dónde llega nuestro grito. Fue entonces cuando encontró las huellas. Eran pisadas delicadas, humanas, pero para Silas la distinción era académica. En su mente, corroída por el desprecio, eran marcas de indios, criaturas que él colocaba en la misma categoría que los coyotes y las serpientes, salvajes, indignas de consideración, parte de un paisaje a ser domado o erradicado. Una sonrisa casi imperceptible, un espasmo de músculo en su rostro de 1900, en piedra, reveló la satisfacción sombría que lo invadió. La cacería había ganado un nuevo propósito, una nueva excitación. Ya no se trataba de carne o piel para vender. Se había convertido en un ejercicio de poder absoluto, la persecución de una presa que, en su visión distorsionada, representaba el alma misma e indómita del desierto que tanto odiaba y deseaba conquistar. A pocos kilómetros de allí, el silencio tenía un peso diferente. Era el silencio del luto, de la aniquilación. En un pequeño, claro, las cenizas de una aldea apache aún humeaban, un testimonio mudo de una masacre reciente. El olor a humo y sangre coagulada impregnaba el aire, un incienso profano para dioses olvidados. Cuerpos yacían donde cayeron, sus historias interrumpidas de forma brutal, por mercenarios que habían pasado como una plaga. La violencia había sido tan súbita y completa
que hasta la naturaleza parecía haber contenido la respiración, los árboles inmóviles, el viento en silencio, como si temiera perturbar el sueño eterno de los muertos. La paz que ahora reinaba era la paz del exterminio, una quietud terrible que gritaba la ausencia de vida, de risas, de canciones. Agazapada entre dos rocas, Nitaje era la única nota disonante en aquella sinfonía de muerte. Cubierta de polvo y de la sangre de su familia, era un fantasma de carne y hueso, la única superviviente de su pueblo. Sus ojos, oscuros y profundos como la noche en el desierto, no derramaban lágrimas. El shock las había secado, dejando solo una vigilancia febril, un instinto animal que la mantenía viva. Cada fibra de su ser estaba en alerta, su cuerpo un resorte comprimido de dolor y adrenalina. Se movía con una lentitud deliberada, cada respiración un acto de desafío contra el destino que se había llevado a todos los demás. Nitaje, cuyo nombre significaba la que retorna, estaba suspendida entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, su alma marcada para siempre por la imagen de la carnicería. En su mente, fragmentos del ataque danzaban como brasas al viento. El sonido agudo de los rifles, los gritos de su madre, el rostro de su padre contorsionándose en una máscara de dolor antes de caer. Eran recuerdos que la atormentarían para siempre, heridas que jamás cicatrizarían. Se aferraba a esos fragmentos no por masoquismo, sino porque eran la última conexión con el mundo que le había sido robado. Repetía su nombre en silencio, Nitaje, no como una simple identificación, sino como un mantra, una promesa, retornar. ¿Retornar de dónde? ¿Para quién? Las preguntas resonaban en el vacío de su corazón. En ese momento, retornar significaba solo una cosa: sobrevivir al próximo minuto, a la próxima hora, y cargar la memoria de su pueblo a sus espaldas. Con la cautela de una cierva, finalmente se movió, deslizándose por las sombras. Su cuerpo, entrenado desde la infancia para entender los secretos del desierto, respondía a una sabiduría ancestral. Sus pies descalzos apenas perturbaban la arena. Sus ojos escrutaban el terreno en busca de cualquier señal de peligro o de esperanza. No era solo una víctima aterrorizada, era una cazadora, una superviviente, usando el conocimiento transmitido por generaciones para navegar en su nuevo infierno. El dolor era un compañero constante, pero el instinto de vivir era más fuerte, una llama obstinada que se negaba a ser extinguida por la tormenta de violencia que la había consumido. Cada paso era una oración silenciosa, una afirmación de su existencia contra el borrado. Su mano encontró algo en el polvo, una pequeña muñeca de hojas de maíz, la misma que su hermana pequeña había trenzado la mañana anterior. El objeto simple, un juguete de niña, era ahora una reliquia sagrada, un concentrado de toda su pérdida. Lo apretó con fuerza, las hojas secas arañando su piel. Era un vínculo tangible con su pasado, una fuente de fuerza en un presente insoportable. La muñeca no era una carga de tristeza, sino un escudo. Representaba la inocencia destruida, la vida cegada, pero también la resiliencia y la continuidad de su espíritu. Con la reliquia en las manos, Nitaje sintió una nueva determinación endurecer sus facciones. No moriría allí, viviría por ellos, llevaría sus historias hasta que sus propios pulmones se negaran a respirar. Fue el crujido de una rama seca lo que rompió su trance, un sonido antinatural, extranjero, en el silencio fúnebre del claro. Su cuerpo entero se congeló, sus músculos contrayéndose instantáneamente. Todo su ser se convirtió en oído, sus sentidos amplificados por el peligro inminente. Se aplastó contra el suelo, volviéndose parte de la tierra, su corazón latiendo un tambor frenético contra sus costillas.
El cazador, que ella pensaba que se había ido junto con los otros mercenarios, todavía estaba allí. O quizás era otro, atraído por el olor de la muerte como un buitre. El desierto no perdonaba, y sus depredadores, tanto los de 4 como los de 2 patas, estaban siempre al acecho, listos para devorar a los débiles y a los desafortunados. Silas apareció en el borde del claro, una aparición sombría contra el sol cegador. Se movía con una confianza arrogante, el rifle listo. Sus ojos recorrieron la escena de la masacre sin una pizca de emoción, como un granjero inspeccionando su ganado sacrificado. Para él, aquello no era una tragedia, era un paisaje. Y entonces la vio, un movimiento, una silueta que no pertenecía a los muertos. Vio a Nitae. En su mente no registró a una joven enlutada, a una superviviente aterrorizada. Vio lo que había venido a buscar: la casa, la piel desnuda, la forma femenina vulnerable en el suelo, un trofeo vivo, más raro y más gratificante que cualquier piel de animal. Levantó el Winchester, el metal brillando bajo el sol. El disparo resonó por el valle, un trueno profano que selló el destino de Nitae. La bala no la alcanzó, pero levantó el polvo a centímetros de su cabeza, una declaración de poder, un acto de subyugación. El sonido ensordecedor la paralizó, el zumbido en sus oídos, ahogando los latidos de su propio corazón. Se quedó allí, expuesta, la imagen icónica de la vulnerabilidad frente a la fuerza bruta. El hombre con el arma, de pie, dominador, la mujer en el suelo, indefensa, el mundo reducido a aquel momento de terror absoluto. El humo del cañón del arma se disipó lentamente, revelando el rostro impasible de su captor, que la observaba como un entomólogo estudiando un insecto raro antes de clavarlo en su colección. Desde su perspectiva en el suelo, el mundo se inclinó y perdió el foco. El cielo de un azul cruel giraba sobre ella, el calor de la tierra subiendo para encontrarla. El shock del disparo, el miedo abrumador, el agotamiento físico y emocional, todo convergió en un único punto de colapso inminente. El polvo se asentó, y lo único que permaneció claro fue la figura de Silas acercándose, sus botas pesadas aplastando la tierra sagrada de sus ancestros. Cada paso de él era un martillazo en su ataúd invisible. La lucha había terminado, antes incluso de empezar. Ella, la última de su pueblo, la portadora de sus memorias, estaba a punto de ser engullida por la oscuridad que emanaba de aquel hombre. La sombra de él la cubrió como una mortaja. El olor a sudor, cuero y pólvora invadió sus sentidos, sofocante y repulsivo. Se agachó, no con cuidado, sino con la eficiencia mecánica de quien amarra una carga. No le dijo una palabra. En cambio, murmuró para sí mismo, un sonido gutural de satisfacción. Carne salvaje, gruñó, la voz como el raspar de piedras. La frase, proferida en un inglés rústico, selló su deshumanización. Ella no era una mujer, no era una persona, era carne, un objeto a ser poseído. Entonces la agarró, sus manos ásperas y fuertes, y el mundo de Nitae se sumergió de lleno en la oscuridad del cautiverio, mientras él la ataba con una cuerda áspera. El acto de atarla fue rápido, brutal e impersonal. La giró como si fuera un saco de grano, la cuerda mordiendo su piel, sujetando sus muñecas con una fuerza que demostraba su total falta de consideración por su comodidad o su dolor. La humillación era una brasa caliente en su pecho, pero su rostro permaneció como una máscara de piedra. No le daría la satisfacción de ver su miedo o su sufrimiento. Mientras él trabajaba, ella grababa cada detalle en su memoria, la cicatriz en su mano, el olor de su aliento, la manera en que evitaba su mirada, no por vergüenza, sino porque su mirada era irrelevante para él. Ella era un objeto, y a los objetos no se les necesita mirar a los ojos. El viaje hasta el rancho de Silas fue un borrón de dolor e impotencia.
arrastrada y arrojada sobre la silla de montar como un ciervo abatido, cada trote del caballo enviaba olas de agonía por su cuerpo. El sol la castigaba. El paisaje desértico pasaba ante sus ojos entrecerrados como una pintura abstracta de ocre y sepia. Se dejó llevar, el cuerpo flojo, conservando su energía, pero su mente estaba más afilada que nunca. El instinto de supervivencia, la semilla de Nitae, la que retorna, estaba trabajando furiosamente bajo la superficie de su aparente sumisión. No estaba derrotada. Estaba en modo de espera, observando, aprendiendo, esperando una única grieta en la armadura de su captor. Para Silas, el viaje era un triunfo silencioso. No sentía remordimiento ni cuestionaba sus acciones. En su universo moral desolado, simplemente había tomado lo que la frontera le ofrecía. La mujer en su silla era un testimonio de su fuerza, de su capacidad para tomar lo que quería. La presencia de ella era una afirmación de su existencia. Miraba hacia el horizonte, no con la esperanza de un nuevo comienzo, sino con la satisfacción sombría de quien arrastra sus demonios a casa, dándoles una nueva forma, un nuevo cuerpo para atormentar. La soledad que lo corroía encontraba un alivio perverso en la compañía forzada de su prisionera, un alma cautiva para reflejar su propia prisión interior. Nitae, por otro lado, libraba una batalla interna. Para sobrevivir, necesitaba disociarse, convertir su cuerpo en un caparazón y retirarse a las profundidades de su mente. Allí era libre, revisitaba las lecciones de sus ancianos, las historias sobre el coyote astuto, sobre el águila que lo ve todo desde arriba. Recordaba las plantas que curan y las que matan. Comenzó a catalogar el terreno, memorizando la forma de cada montaña, la dirección del sol poniente. La sumisión física era una estrategia, un escudo para esconder la mente que ya estaba forjando las primeras armas para su guerra particular. Ya no era solo Nitae, era la memoria viva de su pueblo, y esa memoria exigía venganza. El desierto, en su vasta indiferencia, era el escenario perfecto para este drama. Las mismas rocas que presenciaron la masacre de su pueblo ahora asistían a su procesión de cautiverio. Los cactus saguaro, con sus brazos levantados, parecían figuras en una oración silenciosa, o quizás una advertencia. Para Silas, el desierto era un enemigo a conquistar, un vacío a ser llenado con su propia voluntad. Para Nitae era su hogar, una entidad viva y que respiraba. Cada planta, cada animal, cada ráfaga de viento era parte de su ser. Él la estaba llevando lejos de todo lo que conocía, pero irónicamente la estaba aprisionando en el único lugar que podría, eventualmente, ofrecerle la salvación. La primera visión del rancho de Silas no trajo sorpresa, solo una confirmación sombría de lo que ella ya sabía sobre él. Era una herida en el paisaje, una cabaña de adobe, solitaria y decrépita, que parecía rendirse lentamente a la fuerza del desierto. Rodeada de corrales improvisados y la basura de una vida de negligencia, la estructura era un espejo del alma de su propietario, aislada, en ruinas y desprovista de cualquier calor o vida. Aquel lugar no era un hogar, era una guarida, un escondite para una bestia herida. Para Nitae era la materialización de su prisión, las paredes de barro prometiendo un confinamiento claustrofóbico bajo el cielo abierto e infinito que tanto amaba. Él la bajó del caballo con la misma brutalidad de antes y la empujó dentro de la cabaña. La transición de la luz cegadora a la oscuridad fétida del interior fue desorientadora. El aire era pesado, viciado, cargado con el olor a whisky barato, sudor rancio y soledad. Una única ventana cubierta de suciedad permitía la entrada de un haz de luz débil y enfermizo, que revelaba un interior espartano, una mesa, una silla, una cama deshecha y pilas de pieles de animales. Era un
espacio que no celebraba la vida, sino que apenas la soportaba, un testimonio de la pobreza no de recursos, sino de espíritu. Este sería su mundo ahora, un universo contenido en 4 paredes sucias. Con un gesto de cabeza, él indicó un rincón oscuro, donde un montón de mantas inmundas estaba apilado en el suelo de tierra apisonada. Ese sería su lugar. No fueron necesarias palabras. Su lenguaje era el de la dominación, expresado en empujones, gestos rudos y una mirada que la despojaba de cualquier humanidad. Las reglas de aquel lugar eran simples y no dichas. Él era el amo, ella era la posesión, él era el cazador, ella la caza enjaulada. La simplicidad brutal de la situación era más aterradora que cualquier amenaza verbal. Allí, en ese espacio confinado, las complejidades del mundo exterior desaparecían, quedando solo la dinámica cruda y primitiva de poder entre captor y cautiva. Nitae permaneció inmóvil donde él la dejó, sus ojos ajustándose lentamente a la penumbra. Pero no, estaba pasiva. Su mente, un instrumento de supervivencia finamente afilado, comenzó a trabajar inmediatamente. Catalogó cada detalle de la cabaña, la aparente fragilidad de la bisagra de la puerta, la ubicación del cuchillo de desollar en la mesa, el patrón de las grietas en la pared de adobe, la única ventana. No veía una habitación, veía un mapa. No veía objetos, veía potenciales herramientas o armas. Su cuerpo podía estar aprisionado, pero su mente ya estaba buscando las llaves de su jaula, analizando cada debilidad, cada oportunidad, por pequeña que fuera, que pudiera surgir en la rutina de su captor. Silas la ignoró por completo, moviéndose por la cabaña con la familiaridad de un animal en su madriguera. Tomó un trozo de carne seca y comenzó a masticarlo ruidosamente, el sonido resonando en el tenso silencio. Después de saciar su propia hambre, tomó otro trozo y, sin mirarla, lo arrojó al suelo, en el rincón que le había designado. El gesto fue el ápice de la deshumanización. No, estaba ofreciendo comida a una persona. Estaba arrojando un resto a un perro. Aquel trozo de carne en el suelo era una declaración, una prueba, un intento de cimentar el papel que él había elegido para ella, el de un animal que había domado. El trozo de carne seca permaneció intacto en el suelo de tierra. Nitae lo miró, luego desvió la mirada. Su estómago rugía de hambre, su cuerpo clamaba por sustento, pero su voluntad era más fuerte. Rechazar la comida fue su primer acto de rebelión. La única arma que poseía en ese momento era una declaración silenciosa, pero poderosa. Puedes haber aprisionado mi cuerpo, pero no puedes controlar mi espíritu. No se arrodillaría para comer del suelo como un animal. Preferiría morir de hambre a aceptar la identidad que él intentaba imponerle. En ese pequeño acto de desafío, Nitae recuperó una fracción de su poder, encendiendo una minúscula chispa de resistencia en la oscuridad opresiva. Silas notó el rechazo. Un destello de irritación pasó por sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por un desprecio divertido. No la forzó. En su arrogancia, veía la resistencia de ella no como una señal de fuerza, sino como la terquedad de una bestia salvaje que aún necesitaba ser doblegada. Creía que el hambre haría el trabajo por él. Creía que el tiempo y el aislamiento erosionarían su voluntad hasta que no quedara nada. Con un encogimiento de hombros, se dio la vuelta, confiado en su dominación y en el poder inevitable de las necesidades básicas del cuerpo. Subestimarla fue su primer gran error, un error que plantó la semilla de su propia destrucción, aunque él aún no lo supiera. La primera noche fue una tortura de vigilancia. Afuera, los sonidos familiares del desierto, el aullido de un coyote, la llamada de una lechuza, sonaban como un lamento por su libertad perdida. Dentro de la cabaña, el único sonido era la respiración pesada y regular de Silas, el ruido de un monstruo en reposo.
Para Nitaje, el sueño era un lujo que no podía permitirse. Cerrar los ojos significaba bajar la guardia, rendirse, así que permaneció despierta, sentada en su rincón, una estatua de vigilia en la oscuridad, sus oídos atentos a cada crujido de la madera, a cada cambio en el ritmo de la respiración de su captor. La noche era larga, pero su determinación lo era más. En su silencio, se volvió hacia adentro, al santuario de su mente. Susurró los nombres de sus ancestros, invocando su fuerza y sabiduría. Recordó las historias que su abuela contaba sobre la mujer que cambia, la deidad Apache, que representa la resiliencia y la renovación. En ese momento, no estaba sola en su rincón oscuro. Estaba rodeada por un coro de espíritus, un legado de supervivientes que habían enfrentado dificultades inimaginables y habían perseverado. Su lucha no era solo suya, era la lucha de su pueblo. Esa conexión espiritual era su ancla, impidiéndole ser arrastrada por la marea de desesperación que amenazaba con ahogarla. A través de una pequeña grieta en la Mindosen y pared de adobe, podía ver un trozo del cielo nocturno y el brillo plateado de la luna. Era la misma luna que había brillado sobre su aldea, la misma luna bajo la cual había danzado y cantado. Esa visión era un recordatorio de que el mundo era más grande que esa cabaña fétida, de que la tiranía de Silas era finita. La luna era un testigo silencioso de su sufrimiento, pero también un símbolo de constancia y esperanza. Mientras la luna continuara saliendo y poniéndose, el ciclo de la vida continuaría, y en algún punto de ese ciclo ella creía con una fe recién descubierta, la noche de su cautiverio también llegaría a su fin, dando paso a un nuevo amanecer. En la quietud de esa primera noche, algo cambió dentro de Nitaje. La víctima aterrorizada de la masacre comenzó a desaparecer, dando paso a algo más duro, más enfocado. El luto todavía estaba allí, un dolor profundo en su pecho, pero ahora estaba entrelazado con un nuevo sentimiento, una ira fría y paciente. Ya no era solo una superviviente luchando por vivir. Se había convertido en una prisionera planeando su escape, una presa aprendiendo los hábitos de su cazador. La semilla de la venganza, plantada por la brutalidad de Silas, comenzó a germinar en el suelo fértil de su espíritu indomable. Ella retornaría, no a lo que era, sino a lo que necesitaba convertirse para ser libre. Los días en el rancho de Silas se fusionaron en una rutina de opresión y observación silenciosa. El amanecer llegaba no como una promesa, sino como el reinicio de una sentencia. Silas era una criatura de hábitos brutales. Su primera acción era siempre escupir el sabor amargo del whisky de la noche anterior en el polvo. Después, cuidaba de su caballo, el único ser vivo por el cual demostraba una pizca de consideración funcional. Nitaje lo observaba desde las sombras de la cabaña, cada movimiento de él un dato a ser recolectado, cada patrón un hilo a ser tejido en el tapiz de su escape. Aprendió el sonido de sus pasos, la frecuencia de su tos, la manera en que probaba el viento. Él pensaba que la estaba domando, pero en realidad le estaba enseñando exactamente cómo funcionaba él. A su vez, Nitaje adoptó una rutina propia, una actuación de docilidad que enmascaraba su mente incansable. Cuando él la mandaba a barrer el suelo de tierra, ella obedecía, pero usaba la tarea para examinar cada centímetro de la cabaña. La escoba improvisada se convertía en una sonda, probando la solidez de las tablas del suelo cerca de la pared, midiendo la distancia hasta el cuchillo en la mesa. Sus movimientos eran un ballet de espionaje, cada tarea doméstica una misión de reconocimiento. Limpiaba la ventana sucia no para dejar entrar la luz, sino para tener una visión más clara del terreno de afuera, mapeando las rutas de escape, observando los patrones de vuelo de los pájaros que podrían señalar la presencia de agua o de extraños acercándose. La cuestión de la comida se convirtió en un campo de batalla sutil. Silas continuaba
tratándola como un animal, arrojando sobras en su dirección. Nitaje, dándose cuenta de que el hambre era un arma que él usaba contra ella, cambió de táctica. Ya no rechazaba la comida abiertamente. En cambio, esperaba a que él saliera o le diera la espalda, y solo entonces comía de forma rápida y eficiente. No era un acto de sumisión, sino de pragmatismo estratégico. Cada trozo de carne seca, cada sorbo de agua, era combustible para la hoguera de su resistencia. Necesitaba fuerza física para... Cuando la oportunidad surgiera, y no permitiría que su orgullo saboteara su única oportunidad de supervivencia y, quizás, de represalia. La comunicación entre ellos era un monólogo de órdenes y gruñidos. «¡Ándale, India!», le ladraba cuando quería que se apurara. «Agua», ordenaba, señalando el balde. Nunca la llamó por un nombre, ni siquiera le inventó un apodo. Ella era simplemente India. Una categoría, no una persona. Esta despersonalización constante era una forma de tortura psicológica, un intento de borrar su identidad y reducirla al estereotipo que habitaba en su mente prejuiciosa. Nitaje, sin embargo, se aferraba a su nombre en secreto, susurrando Nitaje para sí misma en la oscuridad, un acto de autoafirmación. Un recordatorio de que era la hija de un pueblo, la portadora de un linaje, y no la criatura sin nombre que él intentaba crear. Para mantener su cordura y probar los límites de su cautiverio, se involucraba en pequeños actos de sabotaje. Una vez, al buscar leña, accidentalmente dejó caer la carga cerca de un hormiguero, obligándolo a recoger los trozos infestados. Otra vez, no entendió una orden, trayéndole la herramienta equivocada, rompiendo su ritmo de trabajo y provocando su furia. Eran riesgos calculados, pequeñas espinas en su pata, diseñados para irritarlo y para medir su paciencia y sus puntos de quiebre. Cada explosión de ira de él era una lección sobre sus detonantes. Estaba aprendiendo a tocar el instrumento de su furia, esperando el momento adecuado para componer su propia melodía de caos y liberación. Un día, la monotonía sofocante fue rota por el sonido distante de cascos de caballo. No era el sonido familiar de la montura de Silas. El corazón de Nitae dio un vuelco, una mezcla vertiginosa de esperanza y terror. Un extraño significaba una oportunidad, por pequeña que fuera, pero también un peligro desconocido. Silas reaccionó instantáneamente, su paranoia saliendo a la superficie. Agarró el rifle, sus ojos entrecerrándose mientras escrutaba el horizonte. Su postura cambió de amo de su dominio a la de un animal acorralado defendiendo su territorio. En ese momento, Nitaje vio una grieta en su fachada de control absoluto: el miedo. Temía al mundo exterior tanto como ella lo anhelaba, un miedo que lo mantenía tan prisionero de ese rancho como ella. El jinete que emergió del espejismo de calor era Javier, un viejo vaquero mexicano cuya piel parecía haber sido cosida con los mismos hilos de polvo y sol del desierto. Sus ojos, anidados en una red de arrugas, contenían una sabiduría cansada, la resignación de quien ya lo ha visto todo y no espera nada bueno. Se movía con una lentitud que no era señal de debilidad, sino de una profunda comprensión del ritmo de esa tierra despiadada. En contraste con la energía agresiva y contenida de Silas, Javier parecía parte del paisaje, un elemento natural que había aprendido a doblegarse ante el viento en lugar de luchar contra él. Su presencia, aunque intensa, trajo el primer soplo del mundo exterior a la prisión de Nitaje. La conversación entre los dos hombres fue un ritual de desconfianza mutua. Negociaban pieles de coyote por sacos de harina y botellas de whisky, las palabras intercambiadas con la economía de quien sabe que el silencio es más seguro. «El calor está fuerte», dijo Javier, un comentario sobre el tiempo que era, en realidad, una prueba de las aguas. «Siempre lo está», respondió Silas, cerrando cualquier intento de charla.
Sus y frases eran cortas, sus posturas defensivas. Eran dos depredadores de especies diferentes, circulándose mutuamente, unidos solo por la necesidad y separados por un abismo de cultura y temperamento. Nitaje observaba desde las sombras, cada palabra intercambiada un enigma que intentaba descifrar. Fue entonces cuando los ojos de Javier se encontraron con los de ella. Por una fracción de segundo, el velo de indiferencia del viejo vaquero cayó. La vio, no como parte del inventario sombrío de Silas, sino como una persona. En su mirada, Nitaje vio un destello de reconocimiento, de shock y quizás de una compasión largamente enterrada. No hubo un gesto, ninguna palabra, pero la conexión fue innegable. En ese breve instante dejó de ser un objeto y volvió a ser una mujer a los ojos de otro ser humano. Fue un momento de validación tan poderoso y doloroso que casi la hizo flaquear. La primera gota de lluvia en su alma reseca, prometiendo una tormenta de emociones que luchaba por contener. Pero el momento pasó tan rápido como llegó. Javier desvió la mirada, su máscara de neutralidad endurecida de nuevo en su lugar. El miedo a Silas era una fuerza más poderosa que su conciencia. Terminó sus negocios apresuradamente, ató los suministros a su mula y partió sin mirar atrás, dejando a Nitaje sola de nuevo con su captor. La esperanza que había florecido en su pecho se marchitó instantáneamente, reemplazada por una claridad fría y cortante. Nadie vendría a salvarla. El mundo exterior, representado por Javier, la había visto y había elegido la complicidad del silencio. La lección fue brutal, pero liberadora. A partir de ese momento, supo, con certeza absoluta, que su salvación dependía solo de sus propias manos. La visita de Javier dejó a Silas inquieto. La intrusión, por breve que fuera, perturbó su frágil sentido de control. Su paranoia, siempre latente, ahora estaba a flor de piel. Bebía más, sus humores se volvían más volátiles. Le gritaba al caballo, maldecía al cielo y veía en Nitaje el receptáculo perfecto para su frustración creciente. Las órdenes se volvieron más rudas, los empujones más fuertes. La vigilaba con una intensidad renovada, como si sospechara que la mera presencia de Javier hubiera plantado semillas de rebelión en ella. Mal sabía él que esas semillas ya estaban allí mucho antes, y su crueldad creciente solo estaba abonando el suelo para que crecieran más fuertes y más rápido. Para Nitae, la partida de Javier fue un punto de inflexión. La esperanza de una intervención externa había demostrado ser una fantasía. Esta desilusión no la rompió. Al contrario, forjó su determinación en un acero más resistente. Estaba completamente sola en esta lucha, y esa soledad era una fuente de poder. Ya no había a quien apelar, ni rescate que esperar. Toda su energía, antes dividida entre la supervivencia y la esperanza, ahora se concentraba en un único objetivo: la liberación, a cualquier costo. El silencio de Javier no fue una traición, sino un regalo involuntario. Le dio la certeza de que la única justicia que encontraría sería la que ella misma hiciera con sus propias manos. Con esta nueva claridad vino un conflicto interno más profundo. El deseo de venganza comenzó a consumirla, un fuego oscuro que amenazaba con quemarlo todo, incluida su propia humanidad. Las lecciones de sus ancianos, sobrevivir en armonía con la naturaleza y respetar el ciclo de la vida, parecían una burla ante la brutalidad que experimentaba. ¿Cómo podía honrar la paz cuando su corazón clamaba por violencia? Luchaba por no convertirse en el reflejo del monstruo que la aprisionaba. Hacer sufrir a Silas era un deseo primitivo y abrumador, pero se preguntaba si, al entregarse a ese deseo, perdería la última parte de sí misma que él aún no había logrado tocar. ¿Qué harías tú en el lugar de Nitaje?
Si la única salida a tu libertad fuera rendirte a un odio tan profundo que podría destruirte por dentro, ¿seguirías ese camino? ¿La venganza traería paz o solo crearía un nuevo tipo de prisión en tu alma? Queremos saber tu opinión. Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tu perspectiva enriquece nuestra historia y nos ayuda a explorar las profundidades de estos dilemas morales. Interactúa con nosotros y reflexionemos juntos sobre las decisiones difíciles que los personajes, y a veces nosotros mismos, nos vemos obligados a tomar en tiempos de adversidad. En una noche particularmente opresiva, Silas bebió hasta caer en un estupor profundo. En medio de sus murmullos de borracho, Nitae escuchó palabras que no eran las maldiciones habituales. Eran nombres: Miller, Jackson, y frases sueltas: el barranco, el fuego. Eran los fantasmas de la guerra civil estadounidense que lo atormentaban. Por primera vez vislumbró el origen de su crueldad. No era un monstruo nacido de la nada, sino un hombre roto, un soldado cuya alma había sido amputada en el campo de batalla y reemplazada por una prótesis de violencia. Esta revelación no generó compasión, sino comprensión. Comprender su debilidad, la fuente de su dolor, era un arma más para su arsenal. Era un hombre atormentado, y ella aprendería a usar sus fantasmas en su contra. Mientras Silas luchaba contra sus demonios internos, Nitae encontraba su fuerza en la conexión con el mundo natural. La pequeña ventana de la cabaña era su portal a la cordura. Observaba el vuelo de los halcones, aprendiendo las corrientes de aire. Notaba qué plantas comían los conejos, identificando fuentes de alimento. El desierto, que para Silas era un adversario, para ella era un libro abierto, un maestro silencioso. Sentía los cambios de humedad en el aire que precedían a una rara lluvia. Escuchaba el lenguaje sutil de los insectos. Él la había aprisionado en el corazón de su mayor aliado. Cada día de cautiverio era también un día de aprendizaje, una inmersión forzada en la sabiduría que sería la clave para su libertad. La hostilidad de Silas hacia la naturaleza salvaje era un espejo de su miedo. Veía el desierto no como un ecosistema complejo, sino como una colección de amenazas a ser exterminadas. Cualquier serpiente o araña que encontraba era recibida con una furia desproporcionada, aplastada bajo su bota con una violencia que iba mucho más allá de la autodefensa. Era una guerra personal contra lo indomable. Necesitaba destruir todo lo que no podía controlar, todo lo que se negaba a someterse a su voluntad. Esta necesidad compulsiva de dominación era su mayor debilidad, su incapacidad para adaptarse o entender el mundo que lo rodeaba lo volvía frágil, a pesar de su fuerza física bruta. Un día, un escorpión entró en la cabaña, su cola erguida en una advertencia silenciosa. Silas entró en pánico, su rostro contorsionándose en una máscara de miedo y repulsión. Tomó una pala y aplastó a la criatura repetidamente, mucho después de que ya estuviera muerta, transformándola en una mancha oscura en el suelo. Nitae observó la escena con una calma gélida. Ella, que había sido enseñada a respetar hasta al más pequeño de los seres, vio en esa reacción violenta la prueba definitiva de su debilidad. Él no era un depredador en la cima de la cadena. Era una criatura asustada, atacando ciegamente a las sombras. Ella, por otro lado, simplemente habría guiado al escorpión hacia afuera. La diferencia entre ellos era clara. Él luchaba contra el mundo, mientras que ella era parte de él. Ella comenzó a usar su conocimiento de forma sutil para fortalecerse a sí misma. Durante las raras veces que él la dejaba salir a buscar agua, identificaba raíces comestibles y hojas medicinales. Con movimientos rápidos y discretos, recolectaba lo que podía, escondiendo los pequeños tesoros en su ropa. De vuelta en la cabaña, comía estas plantas en secreto, suplementando la escasa dieta que él le daba. No solo se estaba alimentando, se estaba reconectando con la tierra.
absorbiendo su fuerza, dejando que la sabiduría de sus ancestros la curara y la preparara de adentro hacia afuera. Cada raíz era un acto de comunión, cada hoja un paso hacia su autonomía. En su rincón oscuro, lejos de los ojos de Silas, construyó un pequeño altar secreto. No era más que una pluma de halcón que encontró en el patio y una piedra lisa y oscura con la que sintió una conexión al tocarla. Todas las noches, antes de que el agotamiento la venciera, sostenía estos objetos y rezaba. Sus oraciones no eran súplicas por un rescate milagroso, eran invocaciones de fuerza, de claridad, de paciencia. Pedía a los espíritus de sus ancestros que endurecieran su corazón para lo que estaba por venir, que agudizaran su mente para reconocer la oportunidad cuando se presentara. Su rincón no era su prisión, se había convertido en su templo, el centro de su universo de resistencia. Fue entonces cuando notó el primer cambio en Silas. Comenzó con una tos seca y persistente, que él intentaba disimular como un simple atragantamiento. Luego vino un brillo febril en sus ojos, un sudor en la frente que no era causado solo por el calor del desierto. Sus movimientos, antes precisos y amenazantes, se volvieron ligeramente más lentos, manchados por una lasitud creciente. Se volvía más irritable de lo normal, su paciencia ya escasa, agotándose con una rapidez alarmante. Nitaje observó estas señales con una atención clínica, su corazón comenzando a latir a un ritmo diferente, un tambor que anunciaba no el miedo, sino la posibilidad. Fiel a su naturaleza arrogante, Silas ignoró las señales de alerta de su propio cuerpo. Para él, la enfermedad era una debilidad y se negaba a ser débil. Se esforzaba más, trabajaba bajo el sol del mediodía, bebía más whisky por la noche, creyendo que podía expulsar la enfermedad por la fuerza bruta. Cada acción que tomaba para combatir la fiebre, en realidad, la alimentaba, invitándola a profundizar en sus huesos. Su negativa a admitir su vulnerabilidad fue el error táctico que Nitaje esperaba. Estaba tan ocupado luchando contra el enemigo invisible dentro de sí que se estaba olvidando de la prisionera silenciosa que observaba cada uno de sus tropiezos. Nitaje reconoció los síntomas inmediatamente. Era la fiebre del desierto, una enfermedad que podía debilitar hasta al hombre más fuerte, volviéndolo delirante e indefenso. Su pueblo conocía las hierbas que podían aliviar sus efectos, las infusiones que podían romper la fiebre y devolver al enfermo a la lucidez. También conocían las plantas que, cuando se administraban a alguien ya debilitado por la fiebre, podían imitar sus síntomas, profundizar el delirio y empujar a un hombre al borde de la locura o de la muerte. El conocimiento que ella llevaba en su mente, un legado de sus curanderos, de repente se transformó. El poder de curar se convirtió, en las circunstancias actuales, en el poder de matar. Una nueva estrategia, terrible y audaz, comenzó a tomar forma en su mente. La naturaleza, la misma fuerza que Silas intentaba dominar, le estaba ofreciendo el arma perfecta. La fiebre era la aliada inesperada que podría nivelar el campo de juego. La balanza de poder, que por tanto tiempo había estado abrumadoramente inclinada en su contra, comenzaba a temblar. Por primera vez desde su captura, no necesitaría depender solo de su fuerza física o de la suerte. Podría usar su conocimiento, su inteligencia para luchar. La oportunidad por la que había rezado se estaba materializando, no como una puerta abierta, sino como una enfermedad que consumía a su captor de adentro hacia afuera. Ella lo observaba mientras él temblaba en su sueño febril, su rostro, antes intimidante, ahora contorsionado en una mueca de incomodidad. La pregunta que flotaba en el aire de la cabaña era más pesada que el calor. ¿Qué haría con este nuevo poder? Las enseñanzas de su pueblo la instruían a preservar la vida, a mantener el equilibrio. Pero, ¿qué exigía su corazón, herido y sediento de justicia?
Ayudarlo sería traicionar la memoria de su familia. Dejarlo a su suerte podría funcionar, pero ¿y si se recuperaba? La tercera opción, la más oscura, era intervenir activamente, usar su conocimiento para asegurarse de que nunca más se levantara. El cazador era vulnerable, y la presa ahora tenía que decidir qué tipo de depredadora se convertiría. Afuera, el viento comenzó a aullar, un lamento bajo que crecía en intensidad. El cielo, antes de un azul despiadado, se convirtió en un lienzo amarillento y enfermizo, una tormenta de arena. Una de las furias súbitas y ciegas del desierto de Sonora se estaba formando en el horizonte. Para Nitae no era un mal presagio, era una respuesta, una señal de los espíritus, una cortina de caos enviada para encubrir lo que estaba a punto de hacer. En ese momento, la vacilación que la atormentaba se evaporó, llevada por el primer soplo del vendaval. La elección estaba hecha. No sería solo una superviviente que huía en la oscuridad de la noche. Ella sería la tormenta, la justicia que el mundo le había negado. Ella la arrancaría de las entrañas del destino con sus propias manos. Con la decisión solidificada en su corazón como obsidiana, se movió con una precisión mortal. Recuperó el pequeño saco de cuero donde guardaba las hierbas que había recolectado. Allí no estaba la raíz que calmaba la fiebre, sino su prima más oscura, la que retorcía la mente e invitaba a las pesadillas al mundo despierto. La aplastó hasta convertirla en pulpa y la mezcló con un poco de agua, creando una poción amarga y oscura. Acercándose a Silas, que temblaba en su sueño delirante, forzó su mandíbula a abrirse y vertió el líquido en su garganta. Él se atragantó, tragando en un espasmo. El veneno no era para su cuerpo, sino para su mente. No quería matarlo rápidamente. Quería que se ahogara en su propio infierno interior. La tormenta se derrumbó sobre el rancho con la furia de un dios enojado. La arena azotaba las paredes de adobe como una ráfaga de plomo grueso, y el viento rugía con la voz de 1000 espíritus vengativos. El mundo exterior desapareció, reemplazado por un caos aullante de polvo y sonido. La cabaña, antes su prisión, ahora se había convertido en su dominio. La oscuridad y el ruido eran sus aliados. Bajo la cobertura de la sinfonía ensordecedora de la naturaleza, Nitae se movía como un fantasma. Con un trozo de cuerda sobrante, creó una trampa baja cerca de la entrada. Con la grasa animal que él usaba para curtir las pieles, hizo que el suelo cerca de la chimenea fuera peligrosamente resbaladizo. La jaula estaba lista. Ahora, solo faltaba despertar a la bestia. Silas despertó no a la realidad, sino al epicentro de una pesadilla febril. La poción de Nitae incendió los caminos de su cerebro enfermo, y la cabaña se transformó en un escenario de horrores. Las paredes parecían respirar, las sombras se retorcían en formas de hombres que había matado en la guerra, sus rostros acusadores emergiendo de la oscuridad. El aullido del viento se convirtió en los gritos de los apaches que masacró, un coro fantasmagórico exigiendo retribución. Su pasado, que había intentado enterrar bajo capas de whisky y crueldad, resurgía con una vivacidad terrible para arrastrarlo a la locura. Estaba acorralado no por la cabaña, sino por su propia conciencia envenenada. Entonces la vio. Nitae, parada al otro lado de la habitación, su silueta recortada por un relámpago que iluminó brevemente la ventana. Para su mente distorsionada, ella no era la prisionera que había capturado. Era la encarnación de su culpa, un espectro de venganza, con ojos que ardían como brasas en la oscuridad. Era la mujer que cambia, la diosa apache venida para arrastrar su alma al inframundo. Un grito animal, una mezcla de terror y furia, rasgó su garganta. Impulsado por una oleada de adrenalina y pánico, se levantó de un salto, sus instintos primarios impulsándolo a destruir la aparición antes de que lo consumiera. Tanteó su cadera,
Buscando el revólver que era su única fuente de seguridad, la mano de Silas encontró solo el cuero vacío de la funda. El pánico se transformó en terror puro. Nitaje, previendo sus movimientos, ya había escondido el arma. Estaba desarmado, vulnerable, en su propio santuario. La percepción de su impotencia fue como un puñetazo en el estómago, rompiendo los últimos vestigios de su autoridad. Desesperado, sus ojos febriles recorrieron el entorno en busca de un arma. Arrancó una sartén de hierro pesado de la estufa, su peso un consuelo familiar en su mano. Sosteniendo la sartén como una maza, avanzó contra la oscuridad donde la aparición lo aguardaba. Un toro herido y ciego embistiendo contra la capa roja de su propia locura. Comenzó la cacería final, pero ahora los roles estaban irrevocablemente invertidos. Nitaje era la cazadora, y la cabaña era su bosque. Conocía cada tabla que crujía, cada sombra que se profundizaba. Se movía con la gracia silenciosa de una pantera, usando la oscuridad y el ruido de la tormenta para enmascarar su presencia. Silas, por otro lado, era la presa torpe, grande, ruidoso y desorientado. Cada paso suyo era un trueno, cada respiración un fuelle. Chocaba contra los muebles, maldiciendo las sombras que danzaban en su visión periférica, su fuerza bruta inutilizada por su mente destrozada y por el ingenio de su antigua cautiva. Con un rugido de frustración, la vio moverse cerca de la puerta y embistió, balanceando la sartén de hierro en un arco mortal que silbó en el aire. El golpe habría aplastado su cráneo, pero ella ya no estaba allí. Era una sombra, un eco. La embestida ciega lo llevó directamente a su trampa. Su pie se enganchó en la cuerda tensada que no podía ver en la penumbra. Por un momento, pareció desafiar la gravedad, sus brazos agitándose en busca de equilibrio. Luego, cayó con un golpe sordo y pesado, el sonido de su cuerpo chocando contra el suelo de tierra ahogado por el rugido incesante del viento. El gran cazador, el amo de la frontera, yacía en el suelo, derribado por un simple lazo. Se levantó, la boca espumeando de ira, la sangre corriendo de un corte en la frente. El dolor físico parecía agudizar su furia. La vio cerca de la chimenea, una silueta danzando contra las brasas moribundas. Ignorando toda cautela, atacó de nuevo, la sartén levantada para el golpe final. Fue exactamente lo que ella quería. Era predecible en su ira, un animal siguiendo su instinto más básico. Nitae se apartó en el último segundo, y la bota pesada de Silas aterrizó precisamente en la mancha de grasa que ella había preparado. Fue un momento casi cómico en su brutalidad, el depredador todopoderoso traicionado por una simple mancha resbaladiza. Sus pies volaron por debajo de él, y toda su masa fue proyectada hacia adelante sin control. Cayó con una violencia terrible, su cabeza golpeando contra el borde de piedra de la chimenea con un sonido hueco y enfermizo. La sartén voló de su mano, golpeando el suelo con un estruendo metálico. Se quedó allí, aturdido, el ímpetu de su furia brutalmente interrumpido. El delirio de la fiebre retrocedió por un instante, reemplazado por el dolor agudo y punzante en su cabeza. Intentó levantarse, pero sus miembros no obedecían correctamente. Estaba herido, desorientado, y por primera vez verdaderamente a merced de ella, la presa que ahora circulaba al depredador caído. De las sombras, Nitae emergió. En sus manos no estaba el cuchillo o el arma que él esperaría, sino algo mucho más significativo, la misma cuerda áspera que él había usado para atar sus muñecas el día que la capturó. La ironía era cruel y poética. Caminó hacia él, no con la vacilación de una víctima, sino con el propósito firme de una ejecutora. El lazo que simbolizaba su esclavitud estaba a punto de convertirse en el instrumento de su liberación. El círculo se estaba cerrando, y el poder contenido en ese simple trozo de cuerda había cambiado de manos de forma definitiva e irrevocable.
La lucha que siguió no fue larga, pero fue salvaje. Él, incluso herido, todavía poseía una fuerza desesperada, la fuerza de un animal acorralado luchando por su vida. La agarró, intentando usar su peso para aplastarla, pero ella era como el agua, fluida e inalcanzable. Usó el peso de él en su contra, retorciéndose en su agarre, su agilidad superando su fuerza bruta. Era una danza fea y primitiva en el corazón de la tormenta, una explosión de violencia contenida que decidiría no solo quién viviría, sino quién tendría el derecho de contar la historia. Cada gruñido, cada golpe, era una puntuación en la frase final de su tiempo juntos. Lo que está por venir pondrá a prueba los límites del alma de Nitaje. No te pierdas la conclusión de esta historia brutal y emocionante. Suscríbete ahora a nuestro canal para ser el primero en saber cómo termina este viaje de venganza y supervivencia. El desenlace te sorprenderá y te hará reflexionar. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no quedarte fuera del capítulo final. La tormenta está pasando, y lo que quedará a su paso lo cambiará todo para siempre. En un movimiento rápido y calculado, Nitaje logró pasar la cuerda por encima de su cabeza. No fue un nudo de horca, sino una herramienta de control. Tiró con toda la fuerza que el recuerdo de su pueblo masacrado le dio. La cuerda mordiendo la carne de su cuello. Él se ahogó, el aire siendo cortado de sus pulmones. La lucha se intensificó, sus brazos agitándose, sus manos arañando la cuerda, intentando desesperadamente desalojar el lazo que lo estaba estrangulando. Su fuerza, antes tan abrumadora, ahora era inútil, minada por la falta de oxígeno y el dolor lancinante en su cabeza. Sus ojos, inyectados en sangre, se abrieron de par en par, y en ellos, por primera vez, Nitae vio lo que tanto había deseado: miedo. No la irritación, no el desprecio, no la ira, sino el terror puro y primitivo de la presa que encara a su depredador en el momento final. Él la veía ahora, no como india, no como carne, sino como la fuerza que lo estaba deshaciendo, la personificación de todo el dolor que había infligido al mundo. Esa mirada de pavor fue su primera victoria, más satisfactoria que cualquier herida física que pudiera causarle. Había roto no solo su cuerpo, sino la arrogancia que lo definía. Ella se inclinó sobre él, sus rostros a centímetros de distancia, el hedor de su sudor febril llenando sus fosas nasales. El mundo se redujo a ese momento, a la presión de la cuerda en sus manos y a los ojos aterrorizados de él fijos en los suyos. En ese espejo de pánico no vio solo a su enemigo, vio al soldado roto, al hombre solitario cuya pena se transformó en crueldad, y él, en sus últimos momentos de conciencia, vio a la mujer que había deshumanizado, ahora dueña de su destino, su rostro una máscara impasible de justicia ancestral. El poder había sido completamente transferido. El cazador era el trofeo, y la presa era la dueña de su destino. Con la vida de él literalmente en sus manos, la tormenta final estalló dentro de ella. Un último tirón lo acabaría todo. Cerraría el ciclo de violencia con un acto final y definitivo. Sería justicia, sería venganza, pero sería también el paso final para convertirse en lo que él era, una asesina. Por otro lado, aflojar el agarre sería perdonarle la vida, dejarlo a cualquier destino que el desierto o su fiebre decidieran. ¿Sería un acto de misericordia o de debilidad? La cuerda tensa entre ellos era más que un arma. Era la delgada línea que separaba la venganza de la preservación de su propia alma. La tormenta de afuera comenzó a amainar, pero la tormenta dentro de Nitaje estaba en su apogeo. Los ojos de Silas eran un abismo de terror, y al mirarlos, Nitae vio el reflejo del monstruo en que corría el riesgo de convertirse.
Matarlo con sus propias manos, sentir su vida desvanecerse a través de la cuerda, sería la victoria final de él. La encadenaría para siempre a su memoria, uniéndolos en un acto final de violencia que la definiría tanto a ella como a él. La venganza, se dio cuenta, en ese instante de claridad cegadora, no estaba en acabar con la vida de él, sino en retomar la suya. La verdadera justicia no era descender a su nivel, sino levantarse por encima de sus cenizas, dejándolo para que fuera consumido por su propia podredumbre. El ciclo de odio moriría con la indiferencia de ella, no con su odio. Con una exhalación lenta, aflojó la cuerda. El sonido de Silas ahogándose, aspirando el aire en bocanadas desesperadas, llenó la cabaña. Se desplomó en el suelo. Un montón, tembloroso de carne y fiebre, semiconsciente y derrotado. Nitaen no sintió una pizca de compasión, pero tampoco sintió el triunfo salvaje que esperaba. En cambio, sintió un vasto y frío distanciamiento. La conexión entre ellos, forjada en brutalidad y miedo, estaba rota. Ya no era su captor, su verdugo. Era solo un hombre patético, muriendo en su propia suciedad. Su destino ya no era asunto de ella. Lo entregaba de vuelta al desierto que tanto intentó conquistar, para que la tierra lo juzgara. Con la misma cuerda ató sus muñecas y tobillos, no por venganza, sino por una última y fría medida de precaución. Lo dejó en el centro de la habitación, un prisionero en su propia casa, un rey destronado en su castillo de miseria. La fiebre sería su juez, la sed su verdugo y los fantasmas de su mente, sus únicos compañeros. Al dejarlo así, no le estaba concediendo una muerte limpia, le estaba dando un final que reflejaba su existencia, solitario, impotente y a merced de fuerzas mucho más grandes y antiguas que su insignificante crueldad. Era un castigo más poético y, en cierto modo, más terrible que una muerte rápida. Liberada del peso de su presencia, Nitae se movió por la cabaña con un nuevo sentido de propósito. Ya no como una cautiva arrastrándose en las sombras, sino como la dueña de su propio destino. Actuó con una eficiencia tranquila, tomando solo lo estrictamente necesario para el viaje que tenía por delante. Llenó una cantimplora con agua de su barril, tomó el cuchillo de desollar más afilado que él poseía y un pequeño saco de carne seca. Eran herramientas de supervivencia, no trofeos de su victoria. Cada objeto que tomaba era elegido no por su valor, sino por su utilidad, un testimonio de su pragmatismo y de su enfoque inquebrantable en el futuro, no en el pasado. Su mirada se posó sobre el rifle Winchester apoyado en la pared, y afuera, en el débil relincho del caballo. La tentación estaba allí: velocidad, poder, seguridad, un escape rápido hacia la civilización, pero la rechazó instantáneamente. Usar las herramientas de Silas sería admitir que su mundo, el mundo de la fuerza bruta y la dominación, era el único camino. Sería una huida, no una liberación. Sobreviviría en sus propios términos. Confiaría en sus pies para llevarla, en su sabiduría ancestral para alimentarla y en su conexión con el desierto para protegerla. Dejaría el mundo de él atrás, completo e intacto, para que se pudriera junto con su amo. Antes de irse, su último acto, dentro de la cabaña, fue buscar sus tesoros secretos, la pequeña muñeca de hojas de maíz que representaba la inocencia perdida de su hermana, y la pluma de halcón que simbolizaba la libertad y la visión clara de los espíritus. Sostuvo ambos objetos en su mano, sintiendo su poder familiar. No eran solo recuerdos, eran su identidad, su brújula moral, eran la prueba de que, a pesar de todo lo que Silas había intentado hacer con ella, no había logrado destruir quién era ella. Con estos símbolos de su pasado y de su espíritu en las manos, estaba lista para caminar hacia su futuro, entera e inquebrantable. Cuando Nitae abrió la puerta y salió, el mundo parecía recién creado. La tormenta de arena había pasado,
llevándose consigo el polvo y la opresión. El aire estaba limpio, fresco, y cargaba el olor a tierra mojada y a creosota, un perfume que para ella era el olor de casa. El cielo era de un azul profundo y claro, y los colores del desierto parecían más vibrantes, como si la violencia de la tormenta hubiera lavado el paisaje, revelando su verdadera belleza. Fue un renacimiento simbólico. Estaba saliendo de una tumba oscura y fétida hacia la promesa de un nuevo día, dejando atrás la muerte y caminando hacia la vida. Se detuvo un momento, cerrando los ojos y sintiendo la primera luz del sol de la mañana en su rostro. Ya no era el sol opresor de su cautiverio, sino un calor que prometía vida y esperanza. Miró una última vez la cabaña de adobe, esa cicatriz en la faz del desierto. No había odio en su mirada, solo un vacío, una finalidad. Ese lugar y el hombre dentro de él ya no formaban parte de su historia. Eran una nota al pie de página, un capítulo oscuro que acababa de cerrar. No lo maldijo ni lo perdonó, simplemente lo olvidó. El acto final y más completo de borrado. Entonces le dio la espalda a todo aquello y comenzó a caminar. Sus pasos eran firmes, rítmicos, llenos de un propósito que no existía antes. No se dirigía a un lugar específico en el mapa de los hombres blancos, sino que seguía la geografía de su alma, hacia las montañas lejanas que eran el hogar de sus ancestros. No era una huida desesperada. Era una peregrinación. Cada paso era una reafirmación de su libertad, una reconexión con la tierra que la vio nacer. El desierto, que había sido el escenario de su sufrimiento, se transformaba ahora en su santuario, un vasto y silencioso cómplice en su viaje de regreso a sí misma. El viaje fue un desafío, pero Nitae ya no era una presa. Era, en todos los sentidos, Nitae, la que retorna. Se movía a través del paisaje no como una intrusa, sino como parte integral de él. Encontraba agua en lugares que parecerían estériles para cualquier otro. Leía las historias escritas en las huellas de los animales. Comía las raíces y los frutos que el desierto ofrecía generosamente a quien conocía sus secretos. Su supervivencia no era una lucha contra la naturaleza, sino una danza armoniosa con ella. No solo estaba cruzando el desierto, estaba conversando con él y él, a cambio, la estaba guiando a casa. La libertad que conquistó era algo poderoso, pero agridulce. Traía consigo el peso de su soledad y el recuerdo imborrable de la pérdida. Las cicatrices en su piel eran visibles, pero las de su alma eran más profundas, marcas permanentes dejadas por la brutalidad del hombre. La joven inocente, que había sido casada en el bosque, había muerto ese día. La mujer que emergió de la cabaña de Silas era otra persona, más fuerte, más sabia, pero con una dureza en los ojos que nunca desaparecería por completo. Había sobrevivido al monstruo, pero para ello tuvo que mirar al abismo y cargar un pedazo de él consigo para siempre. La imagen final es la de ella, una silueta solitaria caminando hacia el sol naciente que pintaba el horizonte con pinceladas de oro y fuego. Es pequeña contra la inmensidad del desierto de Sonora, un único punto de movimiento en un lienzo de quietud majestuosa. Pero no hay fragilidad su figura, solo hay una fuerza indomable, la resiliencia del espíritu humano que se niega a ser quebrado. No está huyendo de su pasado, sino cargándolo a sus espaldas mientras camina deliberadamente hacia un futuro que ella misma forjará, un paso a la vez, en la vasta y liberadora inmensidad de la naturaleza. La historia concluye, pero la reflexión permanece, flotando en el aire limpio del desierto. Muestra la futilidad del hombre que cree poder poseer lo que es salvaje, ya sea la tierra, un animal u otra alma humana. Prueba que la verdadera salvajería a menudo no reside en la naturaleza, sino en el corazón de los hombres que se autodenominan civilizados. El viaje de Nitae es una alegoría atemporal del espíritu oprimido,
que se niega a ser extinguido y que, al final, encuentra su fuerza no en la venganza, sino en la reafirmación de su propia identidad y en la reconexión con sus raíces más profundas. ¿Crees que la verdadera supervivencia es sobre el cuerpo o sobre el alma? La decisión de Nitae de no matar a Silas fue un acto de fuerza o de debilidad. Deja tu reflexión final en los comentarios. Historias como esta nos recuerdan el poder de la resiliencia y la complejidad de la naturaleza humana. Si te emocionó el viaje de Nitae y quieres más narrativas que desafíen e inspiren, suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción nos permite seguir contando las historias que importan, las que resuenan mucho después de que la pantalla se oscurece. Gracias por acompañarnos.